quiero darles la bienvenida de manera oficial a esta conferencia a la cual a través de una persona tuviste la oportunidad de poder acceder a ella. Quiero agradecerte por la confianza, agradecer a cada uno de ustedes también por esa visión de estar aquí en esta sala y seguir aprendiendo. Tenemos un excelente tema, modificaciones de hábitos en las enfermedades renales crónicas. Y tenemos una excelente ponencia. Tendremos a una gran amiga, nutrióloga, Larisa Jimena. Y bueno, antes de presentarla, quiero compartir con ustedes quiénes somos. Y bueno, somos Génesis Salud y Bienestar, Amare, un camino hacia una vida más saludable. Quiero darles la bienvenida de manera formal a nuestra comunidad de Génesis Bienestar Amare. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos en nuestra comunidad? Darle poder a la prevención y llevar una vida más saludable. Queremos extender una cálida bienvenida a ti que te conectas el día de hoy y a todos aquellos que enfrentan también una enfermedad crónica. Y estamos aquí para poder tener la información y poder mejorar llevar una vida más saludable, ¿verdad? Podemos también compartir conocimientos y apoyo y experiencias para que cada día y cada paso que se dé vaya direccionado a tener una vida más plena y más saludable. Y bueno, tenemos una misión principal, nuestra misión como Génesis en Salud y Bienestar Amare es proporcionar recursos, información y apoyo de alta calidad para ayudar a personas a prevenir enfermedades y también mejorar el bienestar en todas las etapas que tiene la persona a través de innovación y el compromiso de muchos de los profesionales de la salud con los cuales ahora tenemos relación y estamos dedicados a capacitar a nuestros clientes con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas sobre la salud y bueno, cómo esto les puede permitir llevar una mejor calidad de vida ya en la enfermedad que en este momento se presenta. Tenemos la visión de ser reconocidos como líderes en la promoción de la salud y el bienestar, inspirando a personas a vivir una vida más saludable y plena y contribuir también en la sociedad, ¿verdad? Para una sociedad más saludable. Y nuestra visión es crear una comunidad de clientes impactando la vida de 1 millón de personas al cierre del 2024. Quiero darles la bienvenida a nuestra gran comunidad de Génesis de Salud y Bienestar y quiero dejar la excelente ponencia que vamos a tener el día de hoy. Quiero contarles que además de ser ella profesional en cada una de las áreas donde ella se desarrolla profesionalmente, es una gran amiga, es una persona que sin duda siempre está buscando el poder ayudar a los demás de una manera genuina y gracias al conocimiento que tiene y el gran anhelo también de poder compartir, la tenemos el día de hoy aquí. Así que yo quiero dejar en este momento los micrófonos y también la cámara a nuestra gran nutrióloga Larisa. Gracias, Larisa, por la gran oportunidad que nos das el día de hoy de escucharte. Estamos aquí listos, la comunidad está lista para poder llevar esta información también que el día de hoy vamos a recibir de ti. Gracias por tu tiempo y bueno, estoy aquí pendiente de cualquier cosa que necesites. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo que están conectados ya en esta tarde entre semana y pues también gracias por la invitación. Entonces, para no hacer más largo este momento y para iniciar con este tema, pues vamos a estar platicando sobre las modificaciones de hábitos en la enfermedad renal crónica. Pero para ello, pues primero queremos destacar para quién va a ser importante. Si nosotros vemos de las enfermedades que se destacan en México y en el mundo, tenemos que la principal y la que ya comúnmente conocemos es diabetes con el 44% de la población. De ahí siguen enfermedades como la hipertensión arterial, que es cuando los niveles de la presión arterial están fuera de los rangos normales. Y de ahí empiezan a haber otras alteraciones, otras enfermedades que se relacionan a lo que ya viene siendo a futuro una enfermedad renal. Por ejemplo, algunos de ustedes podrían estar escuchando algo como la enfermedad glomerular, una enfermedad poliquística, una infección de vías urinarias que después, pues conforme el tiempo o dependiendo de la lesión, fue avanzando hasta una enfermedad renal crónica. Ahora, nosotros sabemos que hay distintos factores de riesgo que estos conllevan o podrían conllevar a un futuro a lo que es a la enfermedad renal. Entonces, la primera que encontramos es, como bien mencionaba, que es diabetes, porque la diabetes es la primera causa de una falla renal. Esto principalmente debido a situaciones de alimentación, de ejercicio y el uso de medicamentos.
digamos que fuera de una prescripción médica o ya el uso de polifarmacia. Lo segundo es la presión arterial cuando se encuentra elevada, que ya puede ser llamada como hipertensión cuando ya es una enfermedad crónica. Y el motivo en el que se relaciona con una enfermedad renal es porque los riñones al final del día ayudan a regular la presión arterial. Y por lo tanto, cuando estos se empiezan a ver afectados, pues también es por ello que ya sé que inicialmente pudo haber estado la enfermedad renal y de ahí se conllevó a la presión arterial o de la hipertensión se derivó a alguna alteración renal. El tercer punto es que otro factor de riesgo son antecedentes familiares. Muchas de las personas y la gran mayoría de las personas pueden tener antecedentes familiares relacionados a enfermedades renales y pues también de ahí derivado a que uno puede desconocer el motivo de la progresión de la falla renal. Entonces, el conocimiento de los antecedentes familiares pues nos podría, si nosotros lo vemos como el otro lado, ser un factor protector en cuanto a la progresión de la enfermedad renal o incluso de una manera preventiva. Si nosotros también hablamos de lo que es la raza o la etnia, pues nosotros entramos en ese grupo como esta parte de etnia hispana, los nativos americanos, afroamericanos, asiático-americanos tienen más probabilidad de tener alguna alteración renal. Entre otros factores de riesgo tenemos el abuso de medicamento o de uso de drogas ilícitas y también otras enfermedades que sí se pueden estar activando esto de la falla renal. Por ejemplo, una enfermedad que tenga alguna alteración en el sistema inmune y que de ahí tenga actividad renal. Y pues también es tan importante mencionar toda esta parte de la donación, que si bien nosotros en México y yo también en lo personal, pues vemos esta parte de la donación como algo positivo, pues también es tomar en cuenta que aquellas personas que son donadores tienen una probabilidad más alta de tener un riesgo de enfermedades y entre esas enfermedades es la enfermedad renal crónica. Entonces, para entrar en el tema de lo que sería esta modificación de hábitos, primero sí me gustaría destacar sobre la prevención temprana, que es lo que nos dicen las guías disponibles, tanto guías mexicanas como también internacionales sobre prevención temprana. Y no porque uno tenga ya la enfermedad renal, digamos que hay aspectos importantes que nos mencionan las guías que uno podría estar retomando, que si bien antes a lo mejor se hizo un caso omiso, desde ahorita sí se podría estar vigilando. En cuanto a retrasar la enfermedad renal crónica, o sea, digamos desde un diagnóstico inicial o ya teniendo el diagnóstico inicial, pero se quiere retrasar la terapia sustitutiva, hablando de terapia sustitutiva desde la hemodiálisis y la diálisis peritoneal, que son las más comunes en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de las guías de la CNTEC, nos dan 3 recomendaciones principales. La primera es que el hecho de tener diabetes, el hecho de tener una severidad de proteinuria, que es cuando se empieza a eliminar proteínas a través de la orina, y niveles de bicarbonato sérico bajo, pues si nosotros tenemos la presencia de estos, digamos que se va viendo un progreso de la gravedad de la falla de los riñones. Por otro lado, en aquellos pacientes o en aquellas personas que son de sexo masculino y que aparte sí están desechando proteínas a través de la orina, más aparte tengan como factores de riesgo la edad avanzada y la hipertensión arterial, pues también son puntos o características para la progresión de la enfermedad renal. Y lo que mencionaba de la historia familiar, que es importante conocer cómo son nuestros antecedentes familiares y también personales, el uso de medicamentos que estamos teniendo. Muchas veces podemos tener un medicamento prescrito y tener así años con el medicamento y nunca tener un seguimiento con parte del médico, de nosotros acudir a la consulta para evaluar si se tiene que hacer un ajuste de dosis del medicamento o si se tiene que cambiar debido a la condición actual. Entonces es importante estar actualizados, digamos, en los propios medicamentos que se está consumiendo, por mucho de que sea seguro, un medicamento seguro. La exploración física, los datos bioquímicos y también en el dado caso de que sean de imagen. Ahora, también por otro lado, tenemos las guías de la Secretaría de Salud de parte de la Sedena que nos toman en cuenta como prevención primaria
fomentar el cambio de conductas. ¿Y en qué sentido? Desde, por ejemplo, esto que estamos teniendo el día de hoy, que estamos aquí conectados, pues se puede ver desde un lado hasta una educación entre el paciente, ¿no? Entre, por ejemplo, en mi caso sería entre la parte de nutrición y con los que ustedes están conectados escuchándonos hoy, pero también a futuro buscaríamos llevar al final del día un plan de acción. También se busca parte de prevención primada, pues sí, motivar hacia la actividad física. A mí siempre me gusta decir que la verdad es que ya no nos podemos dar ese lujo de tener esta parte de ser sedentarios, de no realizar ejercicio. Ya como tenemos nuestras actividades, el estrés, el trabajo, pues si bien la presencia de enfermedades y de enfermedades crónicas, que cada vez es más común, pues ya podemos hablar sobre el tema de movimiento, de ejercicio. Y por otro lado, también hablar sobre la alimentación, que de eso lo voy a estar retomando un poco más adelante para platicarles sobre una dieta en especial que se llama dieta tipo DASH. Por otro lado, como prevención primaria, sí nos toma en cuenta la sedena, la reducción de peso, especialmente en mujeres, tomando en cuenta la disminución, por ejemplo, de medidas en cuanto a cintura, y también en hombres, por ejemplo, que sea igual, digamos que sus puntos máximos pueden ser 94, 80 en mujeres. El uso o el consumo más bien de tabaco o de alcohol excesivo, estos dos se relacionan a que hacen que la función de los riñones vayan disminuyendo, que el médico y nosotros como nutriólogos lo medimos con la tasa de filtrado glomerular. Muchos de ustedes seguramente ya lo han escuchado porque es cuando a veces el médico dice, pues su riñón está funcionando en tanto porcentaje. Entonces, el consumo de tabaco y alcohol excesivamente y de por sí el consumo de estas sustancias hace que disminuya el porcentaje o más bien la cantidad de esa tasa de filtración glomerular y por otro, la presencia de proteinuria. Otro tipo de prevención, hablamos de factores de riesgo de susceptibilidad hacia la enfermedad renal. Como prevención secundaria, pues ya hablamos de la edad avanzada, mayor o igual a 60 años, los antecedentes familiares que tengan enfermedad renal crónica o alteraciones renales, síndrome metabólico, cuando el perfil de lípidos, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, lo que es glucosa, se encuentran elevadas, se está desechando también proteínas a través de orina, hay un aumento de peso significativo, principalmente de aumento de masa grasa, por ejemplo. Los grupos étnicos, como bien mencionaba, reducción de masa renal, que eso se puede ver a través de los estudios de imagen, y también considerando que un bajo nivel socioeconómico y también educativo se relaciona con un factor de riesgo de susceptibilidad, porque eso conlleva a tomar decisiones distintas en cuanto a alimentación por falta, por ejemplo, de educación, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de conocer de estos temas, pues ustedes ya se están educando para hacer esos cambios. Ahora, factores de riesgo de inicio para la enfermedad renal, pues ya tenemos distintas enfermedades, como es diabetes, hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, el uso de nefrotoxinas o de medicamentos tipo antiinflamatorios no esteroideos, la utilización de contrastes, obstrucciones urinarias o infección de vías urinarias recurrentes, que eso puede avanzar a una lesión renal aguda y eso sí puede llevar a la falla renal en estadios tempranos y de ahí avanzar a estadios más avanzados. Litiasis urinaria, que también son esas piedritas que se forman a través de los riñones, o la infección urinaria recurrente que mencionaba. Ahora, nosotros hablamos de que hay 7 reglas de oro para la prevención y en este momento solo me quiero destacar en 3 principales que creo que desde ahorita ya podemos ir trabajando, porque nosotros ya sabemos que 1 de cada 3 adultos tiene el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica justo por todos los factores de riesgo que ya mencioné, que la realidad es que ahora tanto en jóvenes como adultos ya es, digamos que poco frecuente la persona que diga que no tiene un factor de riesgo como los que acabo de presentar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos pensar? ¿Cómo reducir las posibilidades? Por ejemplo, aquellos que nos están escuchando hacia el avance de la enfermedad o en estadios tempranos, o que han tenido algunos de estos factores de riesgo y tengan como ese foquito amarillo para avanzar, digamos, hacia un foquito rojo sobre una enfermedad renal
sea, desde la manera de prevención, o lo que les platicaba, ya teniendo la enfermedad renal crónica, pues qué es lo que nosotros podemos considerar. Si tomamos en cuenta las reglas básicas, lo primero son los chequeos regulares. O sea, el hecho de nosotros tener pruebas simples, que la primera sería una prueba en orina, que puede ser desde una recolección, por ejemplo, de 24 horas de orina. Y ahí, ¿por qué nos interesa? Porque ahí se puede ver la microalbuminuria, que sería esa proteína que se está tirando en orina, ver si está siendo aumentada, si está la presencia. El valor normal o lo que nosotros buscamos es que no se esté tirando proteína a través de la orina. A mayor cantidad de proteína eliminada a través de la orina, quiere decir que mi riñón está trabajando todavía más, o sea, se está esforzando más, está trabajando en exceso y se está viendo reflejado en esta microalbuminuria. Otra es prueba en sangre. Por ejemplo, si nosotros nos hacemos unos estudios de química sanguínea básica, que son la de 5 elementos, dentro de ellos vamos a encontrar los perfiles renales que tenemos la creatinina. Y ya con eso, tanto a su médico tratante como, por ejemplo, a la parte de nutrición, podemos saber en cuánto está filtrando su riñón, ¿no? De cuánto está haciendo su funcionalidad. Y entonces ya con esos dos podemos ver justo cómo está actualmente la enfermedad. Otro punto importante y regla básica es el control de la presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene distintos cambios, desde ajustes simples, por ejemplo, desde los medicamentos y el estilo de vida. Y nosotros lo podemos tratar desde la pérdida de peso que sea de manera saludable, a través del ejercicio, porque el hecho de realizar movimiento, de realizar actividad física, ayuda a controlar lo que es la presión arterial o la tensión arterial, disminuir el consumo de sal y de alcohol. Como tercer regla básica, el control de glucosa. ¿Por qué? Porque si yo estoy teniendo hiperglucemias o estoy teniendo glucosas ya elevadas, yo estoy haciendo que al final del día mi riñón esté teniendo un trabajo adicional del que ya tiene, porque recordemos que una de las funciones del riñón es filtrar. Entonces, ¿cómo yo puedo controlar la glucosa? A través de la dieta, de ejercicio y también se puede hacer a través de medicamentos, que esto únicamente lo puede prescribir médico. El ejercicio, como estaba mencionando, ¿qué ventajas tiene? Que nos ayuda también a esta facilidad de un peso más saludable, control de la presión arterial, disminuye todo lo que es el perfil de lípidos, como lo que platicamos del colesterol, de lo que son los triglicéridos, ayuda a desarrollar lo que es fuerza y resistencia, que conforme avanza la edad, pues nosotros ya conocemos que estos van disminuyendo, y también el ejercicio ayuda a reducir el riesgo de enfermedades. Dejar de fumar, porque ya sabemos que fumar causa enfermedades en todos los órganos del cuerpo. Y por otro lado, tenemos otra regla que sería no al exceso de analgésicos, porque tenemos ciertos medicamentos como por ejemplo los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, que es uno, digamos, de un nombre comercial que seguramente todos identifican, que si se utiliza a largo plazo o en dosis altas, lo que hace es que disminuye el flujo sanguíneo y esto conlleva a la larga a falla renal con un uso inadecuado del medicamento. Por último, nuestra séptima regla, pues estamos hablando de una dieta saludable. Ahora, cuando hablamos de una dieta saludable, pues aquí surgen preguntas. De entonces, ¿cuál va a ser la mejor dieta? ¿Qué alimentos debería de estar consumiendo? ¿Qué alimentos no debería de estar consumiendo? ¿Qué cantidades debería de consumir de esos alimentos o bebidas? ¿Es lo mismo una dieta para prevención temprana que con enfermedad renal crónica en estadios tempranos o en estadios avanzados? Y al final del día, ¿cuál va a ser mi prioridad con esta dieta saludable? ¿No? Porque a la gran mayoría de nosotros, pues, lo que menos nos gusta es que nos restrinjan de ciertos alimentos. Y entonces, al tener todas estas dudas, pues uno busca resolver la pregunta. Y entonces es como si ahorita ustedes se metieran a su buscador de internet, digamos que se están metiendo a Google, y entonces uno puede poner rápido y decir, voy a poner dieta para riñones sanos, o alimentos para evitar piedras en el riñón, o cura para el daño de riñón o la enfermedad renal, o pasos para el riñón saludable, jugos para prevenir enfermedad renal, qué alimentos evitar para daño renal, si hay una terapia alternativa para la enfermedad
o cómo usar herbolaria para evitar el daño renal. Y no es porque quiera que ahorita hagan esta búsqueda de información, sino que yo sé que seguramente muchos de ustedes, si ya están conectados aquí, pues previamente puede que ya hayan experimentado hacer esta búsqueda de información y entonces hacerse estas preguntas de qué sí tendría que estar decidiendo y que pues no estamos tan seguros si es de confianza o no. Y entonces, seguramente cuando buscan en internet sobre todas estas dudas que tienen, pues les pueden salir muchos recursos, que pueden ser desde recursos que digamos son con valor científico o con sustento científico, o aquellos que son más tipo blogs, o blogs que puede decir alguien que fue cierto médico y entonces ya por eso está recomendando ciertos tipos de dietas. Pero al final del día, como bien mencionábamos al inicio, pues la intención es darles la información y darles información de confianza para que ustedes puedan tomar ese control de su enfermedad o desde la prevención hacia que no siga avanzando la enfermedad o que no aparezca la enfermedad para tomar las mejores decisiones para sus hábitos alimentarios y sus hábitos en general. Y entonces, por ejemplo, yo les enseño aquí una pantalla que dice 17 alimentos para evitar si yo tengo malos riñones, ¿no? Y entonces hasta arriba dice, pero está basado en evidencia. Y entonces uno diría, pues como dice que está basado en evidencia, ¿lo tomo? ¿No lo tomo? ¿Hasta qué grado hacerlo? ¿No? Porque ya vivimos en un mundo de la información está por todos lados. Entonces, yo lo que quiero presentarles ahorita justo es información confiable sobre qué es lo que podemos platicar sobre esta parte del cambio o de la modificación de hábitos respecto a la enfermedad renal crónica. El tema del 2020, cada año hay una campaña de prevención a nivel mundial justamente hacia las alteraciones renales. El tema del 2020 era la salud del riñón para todos, en todas partes, desde la prevención, la detección y el acceso equitativo a la atención, ¿no? Entonces va desde prevenir hasta ya la atención hacia el tratamiento, hacia ya la enfermedad renal. El tema del 2023 es preparándonos para lo inesperado, apoyando a los vulnerables. Y nos menciona que esta campaña más bien se centra en crear conciencia sobre eventos desastrosos, naturales, mismos eventos que pueden ser provocados por el hombre. Pueden haber, digamos que, estos eventos desastrosos internacionales, por ejemplo, las guerras o hablando en la localidad y cómo esto tiene un impacto ante la persona que está viviendo ya con una enfermedad renal, pero también que eso imposibilita el servicio tanto del diagnóstico, del tratamiento y de la atención. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, identificaron la enfermedad a tiempo y pudo haber avanzado el tiempo y uno a lo mejor no tomar ese cambio de hábitos, o se identificó en una etapa temprana, o más bien se identificó en una etapa ya avanzada la enfermedad. Pero justo por eso les quiero presentar esta campaña, porque al final del día la enfermedad renal crónica, digamos que no solo es por un solo motivo y no solo se debe únicamente, por ejemplo, a lo que uno come, ¿no? O a lo que uno deja de comer. Influyen muchos otros factores. Entonces, ¿qué modificaciones nosotros podríamos estar considerando desde ahora? El ciclo del sueño, el estrés y la dieta, que son los tres en los que me quiero enfocar en este momento. Y entonces, como vimos al inicio, nuestro tema es la modificación de hábitos. ¿Y por qué nos interesa esa modificación de hábitos? Pero antes, para entrar en modificación, pues queremos saber qué es un hábito. Y entonces, si ustedes han visto este libro que se puso muy de moda y se los recomiendo también leer, que es Hábitos Atómicos, nos habla que un hábito son esos pequeños objetivos que vamos a ir implantando en nuestro día a día. Entonces dice que van a ser todos esos pequeños cambios cotidianos que con el paso del tiempo y tesón, que se refiere como esa firmeza o esa decisión que podemos tener, o esa perseverancia más bien para hacer una cosa, se pueden convertir en nuestra rutina. Y entonces, cuando yo ya tengo una rutina, pues yo puedo hacer que haya un cambio en mi comportamiento. Y por lo tanto, si hay un cambio en mi rutina, en mi comportamiento, pues va a tener un impacto en un cambio en mi propia existencia. Entonces, ¿cómo es que se generan
los hábitos. Y para eso yo les quiero hablar de algo que se llama la poda sináptica, que esto ocurre a nivel cerebral. Entonces, las sinapsis son esas conexiones que se da entre las células cerebrales que son nuestras neuronas. Y se cree que a medida que pues nosotros los seres humanos vamos envejeciendo, nuestro cerebro va eliminando esas sinapsis, o sea, esas conexiones de las células cerebrales, o sea, de las neuronas, las va eliminando aquellas que no estamos usando con frecuencia y fortalece las sinapsis que usamos con más frecuencia. No sé si habrán visto la película de Intensamente, que justo en una escena de la película aparecen unas animaciones que empiezan a decir, empieza a desechar estas memorias o estos recuerdos porque ya no los necesitamos. Pero vamos a guardar estos otros. Entonces, algo así es lo que hace la sinapsis, ¿no? Los que ya no está utilizando, digamos que los va eliminando. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que entre más conexiones fuertes tenga nuestro cerebro, nuestras neurones, se puede expresar sus habilidades con más facilidad, pero también con más experiencia. ¿Y por qué toco esto de la poda sináptica? Porque tomando en cuenta que lo que no utilizamos se va a eliminar, pues queremos reforzar hábitos, cambios de hábitos. Entonces, hay una estrategia que se llama acumulación de hábitos, que a mí en lo personal me encanta, que significa, hay hábitos que uno tiene sin ni siquiera darse cuenta. Por ejemplo, yo puedo levantarme cada mañana y lo primero que hago en el día es tomarme una taza de té antes de empezar mis actividades del día. Y esto ya es un hábito que ya lo tengo de rutina, que ya hago sin darme cuenta y es algo que yo disfruto. Pero ese es un tipo de hábito que yo tengo sin darme cuenta. Tenemos otros tipos de hábitos que yo estoy teniendo en el día a día, por ejemplo, pero son nuevos, o sea, estoy creando estas nuevas conexiones, o sea, estoy muy consciente que yo quiero leer 1 hora al día y entonces lo estoy llevando a cabo. Ahora, ¿de qué se trata la acumulación de hábitos? Consiste en que emparejamos un nuevo hábito con uno que actualmente ya tengo. Por ejemplo, si yo no estoy acostumbrada a leer y es un hábito que yo quiero empezar a fomentar, pero yo ya tengo mi hábito de tomar mi taza de té en las mañanas, lo que puedo hacer es mi hábito, que ya tengo el de rutina, el que hago de manera inconsciente como el de tomar té, lo voy a acompañar con un nuevo hábito, como el hecho de leer 5 minutos. Les voy a dar otro ejemplo. Si yo ya tengo el hábito de hacer ejercicio, pero no tengo el hábito de tomar agua, entonces yo ya sé que cuando hago ejercicio voy a incorporar un nuevo hábito que es tomar un vaso de agua antes de hacer ejercicio. Entonces, esta acumulación de hábitos lo que hace es que sea más fácil llevarlo, porque si yo de pronto digo, voy a hacer ejercicio 1 hora diaria de la nada, pues digo, hay personas que lo pueden hacer y adelante también, pues también se requiere mucha fuerza de voluntad, pero se puede hacer, pero a veces es más fácil reforzarlo con uno que nosotros ya tenemos establecidos. Ahora, retomando, esto nada más fue como una estrategia para poder fomentar los hábitos. ¿Qué modificaciones se pueden hacer y qué estrategias podrían estar aplicando desde hoy mismo? El ciclo del sueño, el control del estrés y lo que es la dieta. Para hablar del ciclo del sueño, ¿por qué nos interesa? Porque si nosotros vemos, sí tiene que ver esto del ciclo del sueño con los riñones. El hecho de presentar insomnio genera un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas, que genera estos movimientos periódicos de las extremidades y genera a la larga también una respiración con trastornos del sueño. Estos trastornos del sueño lo que genera es una apnea del sueño. Ahora, en los pacientes con daño de riñón, de hecho, ya pueden estar presentando una apnea del sueño, ya lo presentan más del 50% de los pacientes. El problema con esto de la apnea del sueño es que incrementa el riesgo de mortalidad, de eventos cardiovasculares, y esto también se relaciona con la presencia de otras comorbilidades como diabetes e hipertensión. El hecho de tener apnea del sueño también es un cierto grado de inflamación, justo por el estrés fisiológico o el estrés que está teniendo el cuerpo. Y pues el problema con la apnea del sueño es que digamos que el diagnóstico es insuficiente, o sea, todavía no hay
digamos, tantas herramientas para diagnosticarlo como otras enfermedades. ¿Cómo entonces va a afectar esto al riñón? Que nosotros vemos que el riñón, o sea, estos órganos de por sí, tienen por sí solo su propio ciclo circadiano, digamos que tiene su propio reloj biológico. Entonces, ese reloj o ese ciclo circadiano, ese reloj interno, va a afectar cómo está la regulación o el equilibrio de los electrolitos, cómo está ese equilibrio de la hidratación, del flujo sanguíneo, o sea, del paso de la sangre y de la tasa de filtrado glomerular, entre otros. Entonces, los riñones disminuyen la producción de orina a medida que va avanzando la noche. O sea, eso es normal. Por eso es que cuando nosotros dormimos, pues dormimos sin interrupciones. Y por eso es que cuando ya la enfermedad renal crónica está avanzada, pues muchas veces puede aparecer esto de también estarse despertando para acudir más al baño. ¿Qué pasa también? El consumo de drogas o fármacos, pues también pueden generar efectos secundarios y toxicidad y se relaciona con este desequilibrio en el reloj interno. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Pues mantener los ciclos circadianos normales, regular la presión arterial. ¿Para qué? Para que se regule la función renal y dentro de lo posible, pues evitar enfermedades como enfermedad renal crónica, la hipertensión, cálculos renales y fibrosis renal que justo se relacionan a este desequilibrio o esta apnea del sueño. ¿Qué estrategias usted puede implementar desde hoy en la noche? Hay estrategias que se llaman desde tener una buena, una adecuada higiene del sueño. Por ejemplo, puede tener siestas de 20 a 30 minutos por la tarde, y sí pueden ser posteriores a la comida, pero no extenderlas en mayor horario, porque si no, seguramente por la noche ya le estaría causando insomnio. Tomar baños calientes para relajarse antes de dormir. O sea, usted se está preparando para antes de tomar esa siesta o antes de dormir ya por la noche. Mantener la rutina del día. Entre más rutinario a veces podemos ser, eso facilita las actividades y lo que hace es que disminuya el estrés diario. También otro de las estrategias que a mí me encanta y más ahora es el hecho de las pantallas. O sea, evitar 2 horas antes de acostarnos, de ya prepararnos para dormir, evitar lo que es todo lo que nos da la luz azul, por ejemplo, televisión, celular, computadora, tablet, etcétera, porque 2 horas antes hace que esa luz, digamos, cuando yo me expongo a esa luz, hace que me dé insomnio, ¿sale? Que al final del día se me quiten esas ganas de dormir y por lo tanto ya no tenga un sueño de calidad. También se recomienda crear el ambiente adecuado previo a dormir y cenar ligeramente acorde a tratamiento nutricional. ¿Por qué digo eso? Porque al final del día la alimentación es individualizada de acorde a pues a su situación en su momento actual y hay personas que podrán tener más ligera la cena, hay quienes podrán tener más ligera la comida, pero al final del día que vamos con cenar ligero, que no va a estar cargado de alimentos para que ya se vaya a dormir y por la misma carga de alimentos pues tenga insomnio. Hablando del estrés, se ha sugerido que el estrés sí puede tener implicaciones en la enfermedad renal crónica, pero sí falta información porque al final del día el estrés ya vimos que es multidimensional. Las formas de estrés pueden ser desde eventos importantes de la vida, desde tensiones que ya hay crónicas, desde problemas diarios, pero todas estas formas de estrés sí tienen un efecto hacia nuestro cuerpo, o sea, sí tiene o provoca respuestas fisiológicas, psicológicas y también conductuales. Les quiero enseñar este diagrama donde podemos ver que al final del día el estrés, como platicaba, tiene que ver no nada más con lo que hago en el día, sino con factores psicológicos, cómo está siendo mi ambiente genético, mi entorno social, mi entorno familiar, si yo estoy teniendo factores de riesgo, cómo está siendo mis hábitos en general, qué resultados yo estoy teniendo a través del riñón, el diagnóstico de la enfermedad y el tratamiento de la misma. Por ejemplo, el hecho de tener una dieta también puede generar cierto tipo de estrés y todo esto lo que genera el estrés es que haya unos cambios en estos ejes que regulan, por ejemplo, la presión arterial y pueda generar esta misma retención de agua y también la retención de sodio como la sal.
¿Qué estrategias se pueden utilizar para el manejo de estrés? Pues primero es que se ha visto en estudios de ratones que el estrés crónico, tanto antes o después de la pubertad, disminuye el número del glomérulo. Entonces, esto no se puede revertir, pero sí se puede prevenir eliminando estímulos, como manejando el estrés. ¿Cómo se puede manejar el estrés? Comiendo alimentos saludables, limitar la sal, porque ya vimos que cuando hay estrés lo que hace es que haya una retención de sodio y de sal y no queremos el consumo excesivo del mismo. Limitar el consumo de azúcares, de grasas y de cafeína. Hacer ejercicio con regularidad. Tener un tiempo de relajación, también se pueden implementar técnicas de relajación. Por ejemplo, el hecho de estar respirando con calma, eso se podría considerar como una técnica de relajación. Una actitud de perspectiva positiva, dormir lo suficiente, como ya mencionamos, escuchar música, incluso si es necesario para justo tener este sueño reparador, no guardar sentimientos, establecer metas y expectativas realistas y también el hecho de crear una rutina ayuda a disminuir o manejar el estrés. Y por otro lado, hablando ya de nuestro tercer punto para ir finalizando este tema, es la estrategia de la dieta, que igual y ahorita sé que podrían tener más dudas de esto al respecto, pero les quiero platicar de la dieta. Hay muchos tipos de dietas que se pueden manejar para la enfermedad renal crónica. Hay una en específico que se llama dieta tipo DASH y esta dieta tipo DASH se empezó a utilizar porque es un enfoque dietético para personas que tienen hipertensión. La gran mayoría de personas que tienen una enfermedad renal crónica, recordemos que pudieron tener de inicio diabetes o hipertensión. Entonces, por eso es que se empieza a utilizar en personas que tienen enfermedad renal crónica. ¿Y por qué se ha utilizado y por qué sigue siendo una buena estrategia? Porque sí ayuda a regular lo que es la presión arterial, se ha visto con efectos positivos a enfermedades cardíacas, a eventos cerebrovasculares, incluso a tratamientos de cáncer. Cálculos renales todavía falta información, pero se podría estar utilizando y no genera algún daño a la salud. ¿Y cómo es este tipo de dieta DASH? El tipo de dieta DASH se caracteriza porque promueve el consumo de frutas, de verduras, que sí se pueda consumir con la cáscara en aquellos que aplique, porque así aumentamos el consumo de fibra. El aumento de consumo de productos lácteos bajos en grasa, por ejemplo, lo que es el yogur descremado, lo que son granos integrales, también el consumo de lo que son carnes blancas o magras, como pescados, aves, leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, etcétera, y semillas y nueces. Pero también limita lo que es el consumo de sal, sodio y azúcares agregados. Hay muchas estrategias para nosotros manejar la alimentación. Entonces, aquí les quiero enseñar dos de ellas. Una es que ya les hablé de la calidad de la dieta, de lo que se debe de consumir. Y el tamaño adecuado, hay estrategias desde con objetos cotidianos, nosotros visualizar cómo podemos ir midiendo los alimentos. O por otro lado, con la técnica de la mano, el decir, pues yo me voy a comer 3 tazas de verdura al día, pues no voy a cargar con las tazas medidoras a todos lados, un puñito de mi mano. Así 3 veces al día ya cumplí con el consumo de verduras. Y así es otra manera en que podemos ir midiendo nuestros alimentos. Al final del día, en esta parte de la dieta, les quiero dejar que el objetivo al final del día es que usted sí tenga una dieta individualizada, que sea específica y que sea adecuada para su condición. Por ejemplo, los que estamos aquí conectados, podríamos decir que la gran mayoría puede ya tener la enfermedad renal crónica y no por eso significa que sea el mismo tratamiento. Para eso es como si yo dijera que el médico a todos les va a dar la misma pastilla en la misma dosis. Pues no, ya no sería individualizado. Y al final del día lo que se busca es ver por su salud de manera específica, porque al final del día lo que se quiere hacer y lo que se promueve también es la calidad de vida. Ya por último, les comparto mi información de contacto. Me pueden encontrar en Instagram como Nutriciencia-Larisa, también en Facebook Nutriciencia Larisa Che, mi correo electrónico o mi teléfono. Si tuvieran más dudas o preguntas que quisieran dirigirse ya personalmente, con gusto lo pueden hacer. Y aún así, si quisieran y tienen algunas dudas, también podemos tener este espacio para resolverlas. Muchas gracias.
Excelente, muchísimas gracias Larisa por esta gran presentación. Y bueno, tenemos en este momento un espacio para preguntas, si hay alguna duda en específico directamente para nuestra nutrióloga, este es el momento. Sé que nos acompañan clientes con situaciones, bueno, clientes que ya han formado parte de nuestra comunidad y bueno, también personas que vienen por primera vez a nuestra comunidad. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta en específico respecto a la información proporcionada, ese es el momento. Muchísimas gracias, la verdad es que a mí me encantó, aprendimos algo nuevo hoy. Y bueno, cómo se relaciona, ¿verdad? El tema de la rutina, el estrés, el dormir bien, con todo este proceso, ¿verdad? De una enfermedad renal crónica, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Y bien, si hay alguna pregunta en específico, ya sea a través del chat o bien si desean abrir su micrófono, estaré muy al pendiente y vamos a estar al pendiente para poder resolver todas las dudas que se puedan presentar. También tenemos los contactos directamente de nuestra nutrióloga para poder tener ya un asesoramiento profesional para poder tomar una buena decisión también. Así que si no hay alguna pregunta, alguna duda, quiero agradecer de manera, ahora sí que muy contenta de poder haber tenido la presencia. Larisa, muchísimas gracias por este espacio y por esta oportunidad de poder escucharte y seguir aprendiendo. Sí, no sé si deseas agregar algo más a esta presentación. Creo que, no sé si María Marlene, creo que tiene alguna pregunta. Ok. Sí, pero no sé cómo, no sé si me escuchan. Sí, la podemos escuchar. Ok. Bueno, lo que pasa es que a mí mi problema es de que yo tengo uno de mis riñones, delicados, que uno de ellos está sirviendo al 10%. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo quisiera preguntar, ¿qué significa el que yo me pare en las noches? De hecho, ayer en la noche yo lo conté y fueron 7 veces las que fui al baño Ujú. a orinar. Entonces, ¿eso es una mala señal? Mire, no Ese es podría, mi problema. digamos que sin conocer sus antecedentes en cuanto a laboratorios en específico, que yo le pueda decir, Ujú, eh, seguramente es esto, ¿no? Lo que sí pasa es ujú, que cuando las glucosas están muy elevadas, porque es lo que más frecuente y por lo que me está comentando de la función de su riñón, pues el riñón ya no está ujú, funcionando, digamos que al 100%. Entonces, uno de los motivos en el cual usted se podría estar levantando mucho en la noche es cuando la glucosa está muy elevada o está eliminando mucha proteína o ambos a través de la orina. mm, Entonces, como su riñón ujú, ya no está filtrando al 100% y está en ese 10%, está trabajando de más y aparte se puede trabajar a través de estrategias tanto, digamos, de parte de médico como de nutrición para que ya no esté teniendo las glucosas tan elevadas y ya no esté eliminando tanto proteína para que ese daño de riñón ya no siga disminuyendo, sino que se mantenga en el 10% lo más posible, pero pues más bien tendríamos que ver sus ujú, laboratorios para ver cómo están sus controles, por ejemplo, de ujú. presión arterial, de la proteína que se está desechando en orina y de la glucosa para ver cuál sería ya su tratamiento en específico. Y por ejemplo, ¿qué alimentos puedo comer? Digo, en mi caso personal, En su caso, por la ¿qué función que pasa? me está comentando, su dieta sí tendría que estar siendo Ujú, restringida en proteínas. Ahora, restringida no quiere decir que no me coma nada de proteínas, pero quiere decir que está limitada en la cantidad de proteínas, que aquí ya se tendría que individualizar para saber la ujú. cantidad. Al Sí, decir proteínas, al decir proteínas, ¿estamos hablando de carnes? estamos hablando de carnes, pero también puede ser de proteína vegetal. Proteína vegetal es Mm, frijol, lenteja y demás, que también lo puede consumir, pero si lo consume en exceso, pues aún así ujú, termina siendo proteína. Por eso es que aquí le ok, digo que ya tendría que ser un tratamiento individualizado. Sí se puede ujú, basar en lo que vimos en la presentación de la dieta DASH, o sea, del aumento de ujú, consumo de frutas, verduras, lácteos descremados, carnes magras, pero ya para ujú, cantidades específicas, por qué no le doy una respuesta así concreta?
que tendríamos Ujú. que ver sus laboratorios y ver cómo está del potasio, del fósforo y del sodio. Ah, perfecto. ¿Y qué tipo de estudio necesitaría? Si necesita estudio, para que nosotros evaluemos esa parte, puede ser una química sanguínea de 5 elementos, donde ahí viene desde glucosa, todo lo que es el perfil renal, más aparte Ujú, podría estar haciendo un examen general de orina para justo checar esta parte que me comenta de, pues, de la parte nocturna que se está levantando mucho, y electrolitos, que sería sodio, potasio y fósforo. ujú. ¿Nada más eso? Nada más eso, con eso se podría empezar bien. Ok, bueno, esa es mi pregunta, gracias. Gracias. ¿Sodio, potasio y qué? Y fósforo. Ok. Ok, nos dice también Lucila García Mora, hola, y los productos me ayudan, ¿cuáles recomendamos? Yo normalmente me levanto al baño 1 o 2 veces por noche, pero siempre tomo agua entre noches, se lo recomiendo, creo que nos quiere decir. ¿Qué opinas sobre esto, Larisa, sobre el agua? Sobre respecto al agua, justo esta parte, retomando, el riñón es un filtro y filtra todo lo que son los líquidos. Entonces, pues sí sería controlar un poco la cantidad de agua, también dependiendo del grado de infrarrenal, es que hay personas que pueden tener limitada la cantidad de líquidos, o sea, restringida, hay quienes tienen un poco más de apertura en esos líquidos, o sea, ahí sí ya es igual ver la situación en específico, pero sin duda considerar que si en las noches, porque sí es normal que en las noches, digamos, se levante uno más al baño, pues sí puede controlar el momento en el consumo de agua para que evitarlo en la noche. Aún así, puede pasar que uno no tome agua y por tener las glucosas tan elevadas, tener esta recurrencia de ir al baño. Y eso ya no depende del consumo de agua, sino depende más bien de que las glucosas estén muy elevadas. Pero sí, digo, al final del día es una estrategia que si están tomando mucha agua en la noche y coincide que están levantando mucho al baño, pues a lo mejor distribuir esos líquidos mejor a lo largo del día. Ok, excelente. Tenemos también una pregunta. Nos dice Rosy, mi esposo tiene insuficiencia renal. Le dicen que tiene que dializarse, pero él no sale al baño en la noche, tampoco se hincha. Sí, esta parte de dializarse, pues al final del día quien se encarga de ver la prescripción de la diálisis es el médico. La diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, ya se da cuando la infrarrenal crónica ya está avanzada. Y no es que yo diga, sí, es que quiero que todos lleguen a diálisis, no, es lo que queremos evitar, justo al cuidar la función del riñón como se tiene, pero cuando llega a ser, ahora sí que la sugerencia del médico que se inicie con esta terapia sustitutiva, o sea, cualquiera de estas dos, yo siempre les digo a mis pacientes, si ya les están diciendo de la diálisis de ya, pues a veces es sí la mejor decisión, porque si no se empiezan a acumular estas toxinas que el riñón ya no puede eliminar. Y como ya no las puede eliminar, pues ahora vienen complicaciones porque digamos que se está intoxicando el propio cuerpo y ya no puede eliminarlo por sí solito. Y entonces es por eso que sí tenemos estos tipos de tratamientos. Pero no necesariamente, digamos que si el médico dijo ya se tiene que dializar, no tiene que a lo mejor ya estar hinchado, reteniendo agua o que esté yendo mucho al baño en la noche, no tiene que coincidir necesariamente. Más bien es ver en cómo está la función de su riñón y ya el médico ahí evaluará la situación. Ok, excelente, Lari. Para poder terminar con las preguntas, si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto, pudiéramos, para todas, ahora que tenemos el gusto de poder hablar con personas que ya están en un proceso de diálisis y hemodiálisis y también nosotros poderles ayudar a través de llevarlos, ¿no?, a conferencias como estas. ¿Qué nos pudieras decir, ¿no?, en la importancia de los hábitos para una persona que lleva un proceso de diálisis y hemodiálisis y, bueno, en general el tema renal crónico?
Cuando estamos hablando de hemodiálisis y diálisis peritoneal, yo sí creo que lo mejor sí es tener hábitos en general. O sea, tanto de lo que hablamos de dieta, de ejercicio, del ciclo del sueño. También uno puede decir, es un hábito que yo tenga mis chequeos cada tanto, que tenga mis revisiones médicas cada tanto, mis revisiones con nutrición. O sea, al final del día, el generarse este hábito del tratamiento de la enfermedad sí es lo que le hace la diferencia a la calidad de vida. Porque, pues yo sé que el diagnóstico al final del día no es fácil, ningún diagnóstico es fácil, pero el hecho de llevar una rutina, de hacer esta modificación de hábitos, sí cambia la perspectiva ante la enfermedad. Y pues, por ejemplo, ahorita de los que estamos conectados, de los que nos están viendo, pues al final del día es crear esta comunidad de que uno no está solo en su enfermedad, ¿no? O sea, digo, en este momento estamos aquí conectados, pero también hay familiares, hay amigos y demás. Y entonces el hecho de tener este apoyo y el fomento de creación de nuevos hábitos, sí es lo que hace una diferencia, pues al final del día en el resultado de cómo se está experimentando la enfermedad. Excelente, Lari. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar y, bueno, fortalecer. Si no hay alguna otra duda, quiero ahora sí que agradecerte, Lari, porque sé que de pronto estás en el hospital y luego en una sesión, ¿no? En tu consultorio. Y, bueno, agradecerte por el tiempo, por tu gran disposición también de poder fortalecer nuestra comunidad y dar esta información de valor. Y bueno, queremos tenerte pronto en otra conferencia, seguir aprendiendo de ti y que cada uno de las personas que se conectan por primera vez y nos conocen puedan también llevarse algo, ¿verdad? Que pueda ayudarles en su proceso de enfermedad. Y como comentas, no están solos, estamos aquí juntos para hacernos compañía y, bueno, de la mano de ustedes que son profesionales de la salud. Nos dice Lucila, muchas gracias, gracias a ti, hermosa, por estar aquí. Y bueno, para cerrar, voy a compartir en este momento pantalla para poder cerrar nuestra presentación. El día de hoy, bueno, ya tenemos claridad de qué es lo que podemos hacer y, bueno, quiero nada más comentarles, nosotros como comunidad Génesis tenemos para ustedes conferencias grabadas de diferentes médicos de distintas especialidades y sus experiencias. El día de hoy vamos a tener grabada esta conferencia para que puedan también escucharla. Si de pronto no tuvieron todo el tiempo para poder analizarla, la vamos a tener grabada. Y también en nuestro canal tenemos conferencias tanto de doctores que ya forman parte de nuestra gran comunidad de médicos y sobre todo que fortalecen lo que nosotros hacemos en último, ahora sí que en último momento. Así que quiero decirles que a través de WhatsApp van a tener la atención personalizada a través de todo lo que hacemos para cada uno de ustedes, para poder tener tanto las invitaciones a las próximas conferencias como también la atención personalizada a través de una llamada y tener la relación, esa correlación con profesionales como en ese momento con nuestra nutrióloga. Tenemos la relación directa para que ustedes puedan seguir observando y conociendo un poquito más el proceso de la enfermedad y también el proceso de prevención. La prevención no solo ahorra costos médicos, sino también te regala una vida más plena, ¿verdad? Y satisfactoria. Es importante, sé que nos acompañan personas que no tenemos el gusto de conocernos hasta el día de hoy y quiero comentarles que tenemos oficinas corporativas, tanto en Paseo de la Reforma, la tenemos por Cuauhtémoc y tenemos también oficinas en Hermosillo, Sonora, la tenemos por el Boulevard Quino y tenemos almacenes en Culiacán, Sinaloa. Tenemos esos 3 puntos de entrega para que ustedes puedan conocer quiénes somos y también recibir nuestros conceptos nutricionales para que puedan llegar a la puerta de su casa y también directamente a través de asistir a estos lugares. Quiero decirles que tenemos esta relación específicamente para personas en este momento con problemas renales y, bueno, somos una empresa seria, estamos aquí para ayudarles y, bueno, cualquier información que ustedes necesiten, con muchísimo gusto podemos compartírsela. Y lo que quiero finalizar en esta presentación es hablar un poquito sobre la prevención. No comentaba en este momento nuestra nutrióloga la importancia de los hábitos y cómo no necesitamos esperar el día de mañana, sino el día de hoy nos dio grandes herramientas para poder implementarlas a partir de hoy. Y la prevención no solamente es un hábito, es un regalo que te haces a ti mismo y a tus seres queridos. El poder prevenir, ¿no? El invertir en la prevención y no gastar en la enfermedad.